Abandonó su vida de privilegios por amor a un chef tarahumara, pero lo que descubrió después cambiaría para siempre el significado de la verdadera riqueza. El sol de octubre caía como miel dorada sobre las calles empedradas de Monterrey, cuando Elena Vargas tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Sus manos temblaban mientras sostenía el anillo de compromiso que acababa de quitarse. Un diamante tan grande y frío como el corazón del hombre que se lo había dado. A los 24 años, Elena tenía todo lo que la sociedad consideraba deseable: belleza refinada, educación europea, una familia con abolengo que se remontaba a la época colonial y un futuro asegurado como esposa del heredero más codiciado de Nuevo León. Pero esa tarde, mirando desde la ventana de su habitación en la mansión familiar, Elena sintió que se ahogaba en una vida que no había elegido. Su padre, Ricardo Vargas, dueño de la cadena hotelera más importante del norte mexicano, había arreglado su matrimonio con Alejandro de la Torre como si fuera una transacción comercial. Las mejores familias se unen para crear imperios, le había dicho con esa sonrisa calculadora que conocía desde niña. Su madre, Sofía, una mujer que había sacrificado sus propios sueños por mantener las apariencias sociales, la presionaba constantemente. Una mujer de tu posición tiene responsabilidades, Elena. El amor es un lujo que no podemos permitirnos. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Alejandro de la Torre era todo lo que se esperaba del yerno perfecto sobre el papel. Guapo, educado en universidades prestigiosas, heredero de un imperio textil. Pero detrás de su sonrisa perfecta, Elena había descubierto a un hombre arrogante, que la veía como un trofeo más en su colección. Durante sus encuentros, él hablaba de sus planes para modernizar las tradiciones mexicanas, de cómo eliminaría elementos primitivos de sus negocios. Sus comentarios despectivos sobre los indígenas, los pobres, cualquiera que considerara inferior, hicieron que Elena sintiera náuseas cada vez que él la besaba. La gota que derramó el vaso llegó durante una cena familiar donde Alejandro describió con crueldad cómo había despedido a trabajadores indígenas de sus fábricas para elevar el nivel de su empresa. No podemos permitir que estos salvajes manchen nuestra reputación, había dicho entre risas mientras los padres de Elena asentían complacidos. Esa noche Elena lloró hasta quedarse sin lágrimas, sintiendo que su alma se marchitaba como una flor sin agua. Fue entonces cuando recordó la invitación que había recibido semanas atrás para el Festival Culinario de Chiapas, un evento que celebraba la diversidad culinaria mexicana. Sus padres habían rechazado la idea inmediatamente. Esas son cosas de gente común, Elena. Tú tienes compromisos más importantes. Pero ahora, con el corazón roto y el espíritu rebelde despertando por primera vez en años, Elena decidió que era hora de hacer algo por sí misma. Sin decir palabra a nadie, empacó una maleta pequeña, tomó sus ahorros personales y abordó el primer autobús hacia Chiapas. Durante el viaje de 8 horas, sintió como si cada kilómetro la alejara no solo de Monterrey, sino de una prisión dorada que había sido su vida hasta entonces. El paisaje cambió gradualmente de la urbanización moderna a pueblos tradicionales donde las mujeres vendían flores en las esquinas y los hombres llevaban sombreros de palma, trabajando la tierra con sus manos. Chiapas la recibió con una explosión de colores, aromas y sonidos que despertaron sentidos que Elena no sabía que tenía. Las calles coloniales se llenaban de humo fragante de comales, donde se preparaban tortillas frescas. El aroma de mole negro se mezclaba con el de chocolate especiado, y por todas partes resonaban voces en tzótzil, tzeltal y español, creando una sinfonía de diversidad que la envolvió como un abrazo maternal. El festival se desarrollaba en el zócalo principal y las calles circundantes, donde decenas de cocineros tradicionales mostraban la riqueza gastronómica de sus regiones. Elena caminó entre los puestos como si despertara de un sueño, probando sabores que jamás había experimentado en los restaurantes exclusivos que frecuentaba con su familia. Cada bocado era una revelación, cada conversación con los cocineros una lección de vida. Fue en un puesto discreto, casi escondido entre 2 restaurantes más vistosos, donde su destino la esperaba. El letrero sencillo decía Sabor Tarahumara, Tradiciones del Norte, y detrás del comal, un hombre de aproximadamente 30 años
Preparaba tortillas con una concentración que rozaba lo espiritual. Su piel morena brillaba con el sudor del trabajo honesto. Su cabello negro azabache se recogía en una trenza tradicional, y sus manos se movían con la precisión de quien había nacido para crear belleza a través de la comida. Cuando sus ojos se encontraron, Elena sintió como si el tiempo se detuviera. Los ojos de él eran profundos como pozos antiguos, cargados de historia y sabiduría, pero también de una tristeza que reconocía porque la llevaba en su propio corazón. Él se llamaba Kenai Cóndor, como descubriría después, y era uno de los pocos chefs que se dedicaban a preservar y evolucionar la cocina tarahumara ancestral. ¿Qué me recomienda?, preguntó Elena con una timidez que no había sentido jamás. Kenai sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Depende de lo que busque su corazón, respondió con una voz profunda que parecía venir de la tierra misma. ¿Busca solo alimentar el cuerpo, o también el alma? La pregunta la tomó desprevenida. En su mundo, la comida era combustible refinado, presentación elegante, estatus social. Nunca había pensado en alimentar el alma. No estoy segura de conocer la diferencia, admitió honestamente. Kenai asintió como si entendiera perfectamente. Comenzó a preparar algo especial, no del menú visible, sino combinando ingredientes con intuición ancestral. Mientras cocinaba, le contó la historia de cada elemento. El maíz que había sido regalo de los dioses a su pueblo, los chiles que llevaban el fuego sagrado de la tierra, las hierbas que su abuela había usado para curar tanto cuerpos como corazones. Cuando le entregó el plato, Elena se dio cuenta de que estaba llorando sin saber por qué. El primer bocado fue una explosión de sabores que jamás había experimentado. Pero más que eso, fue como si algo dormido en su interior despertara de repente. Era comida hecha con amor, con respeto, con historia. Era el sabor de la libertad. ¿Cómo es posible que algo tan simple sea tan completo?, murmuró limpiándose las lágrimas. Porque está hecho con verdad, respondió Kenai, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo temblar. La comida de mi pueblo no miente, no pretende ser lo que no es, simplemente es, con toda su fuerza y su historia. Pasaron 3 horas hablando mientras él atendía a otros clientes. Elena aprendió que él había estudiado gastronomía en Puebla, pero había regresado a sus raíces después de ver cómo la cocina comercial eliminaba el alma de los alimentos. Había perdido trabajos por negarse a mexicanizar su comida tarahumara para hacerla más comercial. Su sueño era abrir un restaurante donde pudiera honrar tanto las tradiciones de su pueblo como crear nuevas interpretaciones que mantuvieran viva la cultura. El problema, le explicó mientras limpiaba su comal con movimientos rituales, es que la gente ve indígena y piensa primitivo. No entienden que nuestras técnicas culinarias tienen miles de años de evolución, que nuestros sabores son complejos, porque nuestros ancestros eran científicos de la naturaleza. Elena se sintió avergonzada, recordando los comentarios de Alejandro sobre comida de indios. Ahora entendía que había estado viviendo en una burbuja de ignorancia privilegiada. Cuando el festival terminó esa noche, Elena no quería irse. Kenai la invitó a caminar por las calles coloniales bajo la luz de los faroles antiguos. Le mostró rincones ocultos de la ciudad. Le contó leyendas de su pueblo. Le enseñó a ver la belleza en cosas que antes habría ignorado. El trabajo de un artesano tallando madera, una anciana vendiendo tamales en una esquina, niños jugando con pelotas hechas de trapos. ¿De dónde vienes realmente?, le preguntó Kenai cuando se sentaron en una banca frente a la catedral. Elena vaciló. Toda su vida había sido definida por su apellido, su posición social, su dinero. Pero con Kenai se sentía libre de ser simplemente humana. De una jaula dorada, respondió finalmente. De un mundo donde todo es falso, incluyendo las personas. Le contó sobre su compromiso, sobre las expectativas familiares, sobre cómo se sentía como una muñeca preciosa en un escaparate. Kenai escuchó sin juzgar, asintiendo como si entendiera cada palabra. Mi abuela decía que las almas enjauladas siempre encuentran la manera de volar, murmuró cuando ella terminó, pero solo si tienen el valor de abrir la puerta. Esa noche, en su modesto hotel, Elena se miró al espejo y vio por primera vez en años a una mujer viva. Sus mejillas tenían color natural, sus ojos brillaban, su sonrisa era genuina. Se había enamorado no solo de Kenai, sino de la versión de sí misma que él le había mostrado.
Al día siguiente, cuando era hora de regresar a Monterrey, Elena tomó una decisión que habría parecido imposible días atrás. Llamó a sus padres y les dijo que cancelaba el compromiso. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba los gritos de su padre y los llantos manipulativos de su madre, pero por primera vez en su vida, no cedió. «He encontrado algo real», les dijo antes de colgar, «y no lo voy a perder por mantener las apariencias». Kenai la esperaba en el zócalo, sin saber qué había decidido. Cuando ella corrió hacia él y lo abrazó como si fuera su salvación, él entendió sin necesidad de palabras que ambos habían encontrado algo que valía cualquier sacrificio. El viaje de regreso a Monterrey se sintió como caminar hacia el patíbulo. Elena había pasado 3 días más en Chiapas con Kenai. 3 días que se sintieron como una vida entera de felicidad condensada. Habían cocinado juntos en la pequeña cocina que él rentaba. Habían visitado mercados tradicionales donde Kenai conocía a cada vendedor por su nombre. Habían hecho el amor con una pasión que trascendía lo físico y se convertía en comunión espiritual. Pero ahora, sentada en el autobús que la llevaba de vuelta a su realidad, Elena sabía que la tormenta apenas comenzaba. La mansión familiar la recibió con un silencio ominoso que helaba la sangre. Los jardineros evitaron su mirada. Las empleadas domésticas caminaban en puntillas y hasta los perros parecían percibir la tensión que electrificaba el aire. Elena subió las escaleras de mármol hacia su habitación, cada paso resonando como un tambor funeral en el vestíbulo de techos altos, adornados con candelabros de cristal que ahora le parecían prisiones brillantes. Su madre la esperaba sentada en el diván de terciopelo, rosa de su habitación, con los ojos hinchados de llorar pero la espalda rígida de indignación. Sofía Vargas había sido una mujer hermosa en su juventud, pero décadas de represión emocional y sonrisas falsas habían endurecido sus facciones hasta convertirla en una versión amarga de lo que pudo haber sido. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas con un temblor que mezclaba dolor genuino con manipulación calculada. «¿Sabes la humillación que hemos sufrido? Los de la torre nos han retirado el saludo. Tus amigas susurran a nuestras espaldas. Tu padre no ha podido salir de su oficina en 2 días por la vergüenza». Elena dejó caer su maleta y se acercó a la ventana, buscando aire fresco en una habitación que de repente se sentía asfixiante. «Mamá, no puedo casarme con un hombre al que no amo. No puedo vivir una mentira por el resto de mi vida. El amor», escupió Sofía como si fuera una palabrota. «¿Crees que tu padre y yo nos casamos por amor? ¿Crees que alguien en nuestra posición tiene el lujo de casarse por amor? El amor es para las novelas y las muchachas pobres que no tienen nada que perder. Nosotras tenemos responsabilidades, legados que mantener». «¿Y qué hay de mi felicidad?», preguntó Elena, volviéndose para enfrentar a su madre. «¿Qué hay de mi derecho a elegir mi propia vida?». Sofía se levantó con movimientos teatrales, llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido una puñalada. «Tu felicidad está en cumplir con tu deber, en honrar a la familia que te dio todo. ¿Crees que fue fácil para mí renunciar a mis sueños de ser pianista? ¿Crees que no lloré cuando supe que tendría que casarme con tu padre? Pero lo hice, porque entendía que algunas cosas son más grandes que nuestros caprichos personales». La puerta de la habitación se abrió de golpe, interrumpiendo la discusión. Ricardo Vargas entró como un huracán, su rostro habitualmente controlado, ahora rojo de furia. A los 58 años, seguía siendo un hombre imponente con canas distinguidas y porte aristocrático. Pero en ese momento, parecía un toro enfurecido listo para embestir. «Elena Esperanza Vargas Torres», rugió, usando su nombre completo como hacía cuando era niña y había hecho alguna travesura. «¿Se puede saber qué demonio se te metió en la cabeza? ¿Tienes idea del daño que has causado?». Elena se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Papá, no voy a casarme con Alejandro. Es mi decisión final». Ricardo se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. «¿Tu decisión? ¿Desde cuándo las niñas mimadas toman decisiones en esta familia? Todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a este apellido, y ahora pretendes tirarlo todo por la borda por un capricho». «No es un capricho», replicó Elena, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «He encontrado a alguien que me hace feliz, alguien que me ve como una persona real, no como una inversión o un ornamento.
Ricardo rió con crueldad. Un sonido que helaba la sangre. ¿Alguien? ¿Y se puede saber quién es ese príncipe azul que ha hechizado a mi hija? ¿Algún playboy europeo? ¿Un artista bohemio sin futuro? Elena respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Es un chef. Se llama Kenai Cóndor. Es tarahumara. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la repisa de la chimenea. Sofía se llevó ambas manos a la boca, sus ojos abriéndose tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Ricardo se quedó inmóvil como si hubiera recibido un golpe físico. Tarahumara, susurró Sofía finalmente, como si la palabra fuera venenosa. Mi hija, mi niña, con un indio, es un hombre extraordinario, defendió Elena, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de explotar. Es inteligente, talentoso, bueno, me ama por quien soy realmente, no por mi apellido o mi dinero. Ricardo explotó con una furia que hizo temblar los cristales de las ventanas. Basta, no permitiré que menciones esa palabra en esta casa. Un indio, mi hija con un salvaje. Prefiero verte muerta antes que casada con un animal de esos. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas físicas. No es un animal, es un ser humano. Y si no puedes ver eso, entonces tú eres quien ha perdido su humanidad. La respuesta de Ricardo fue rápida y brutal. Su mano se alzó y golpeó la mejilla de Elena con una fuerza que la hizo tambalearse. Era la primera vez en su vida que su padre la golpeaba, y el shock del dolor físico no se comparaba con la agonía emocional de darse cuenta de que el hombre que creía que la amaba era capaz de lastimarla por defender su felicidad. Ricardo, no, murmuró Sofía, pero su protesta sonaba débil, asustada. Se acabó, declaró Ricardo con una frialdad que era más aterradora que su furia anterior. Tienes dos opciones, Elena. O llamas ahora mismo a Alejandro, le pides perdón de rodillas y fijas una fecha para la boda. O sales de esta casa sin un centavo y no vuelvas jamás. No tendré una hija que manche el honor de esta familia revolcándose con indios. Elena se tocó la mejilla ardiente, sintiendo el sabor metálico de la sangre donde sus dientes habían cortado el interior de su labio. Miró a sus padres, estas dos personas que habían moldeado su vida desde el día de su nacimiento, y se dio cuenta de que nunca los había conocido realmente. Debajo de las fachadas sofisticadas y las sonrisas de sociedad, eran dos seres llenos de prejuicios y odio, incapaces de amar incondicionalmente a su propia hija. Entonces me voy, dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. Me voy, y no quiero volver a ver sus caras llenas de odio nunca más en mi vida. Sofía comenzó a llorar histéricamente, pero eran lágrimas de autocompasión, no de dolor por perder a su hija. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Sin nosotros no eres nada. Ese indio te va a abandonar en cuanto se canse de ti, y entonces quedarás en la calle como una cualquiera. Prefiero ser una cualquiera que ama de verdad que una señora respetable que vive una mentira, respondió Elena, dirigiéndose hacia el armario para sacar sus pertenencias personales. Ricardo la siguió, su voz volviéndose peligrosamente suave. Si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Tu cuenta bancaria será cancelada. Tu tarjeta de crédito será bloqueada. Tu coche quedará aquí. No recibirás ni un peso de herencia. Morirás pobre y abandonada. Y cuando ese salvaje te deje por una de su especie, vendrás arrastrándote a pedir perdón. Elena se detuvo en medio de guardar su ropa en una maleta. Por un momento, la magnitud de lo que estaba dejando atrás la golpeó como una avalancha. La seguridad económica, el estatus social, la comodidad, todo lo que había dado por sentado durante 24 años. Pero luego recordó los ojos de Kenai brillando, mientras le contaba sobre sus sueños, la sensación de ser amada por quien era realmente, la libertad de ser auténtica por primera vez en su vida. No me importa el dinero, declaró, cerrando la maleta con determinación. He vivido 24 años en una prisión dorada. Prefiero ser libre y pobre que rica y esclava. Salió de la habitación llevando solo 2 maletas con ropa básica y sus pocos objetos personales realmente valiosos. Fotos de su abuela paterna, quien había sido la única persona en la familia que la había amado incondicionalmente. Algunos libros queridos y una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su bisabuela. En el vestíbulo, se detuvo para mirar por última vez
la casa donde había crecido, los retratos familiares que colgaban de las paredes como fantasmas del pasado, la escalera por la que había bajado tantas veces vestida de princesa para eventos sociales que ahora le parecían representaciones teatrales vacías. Sus padres la siguieron. Sofía llorando dramáticamente e implorando que reconsiderara. Ricardo manteniendo su máscara de frialdad, pero con los puños apretados de furia contenida. Los empleados de la casa observaban desde las sombras, algunos con lágrimas en los ojos al ver partir a la niña que habían visto crecer. «Esta es tu última oportunidad», amenazó Ricardo cuando Elena puso la mano en la manija de la puerta principal. «Una vez que cruces ese umbral, estarás muerta para nosotros». Elena se volvió para mirarlo, y en sus ojos ya no había la niña asustada que había sido toda su vida, sino una mujer que había encontrado su propia fuerza. «Entonces, que así sea, porque prefiero estar muerta para ustedes que viva para su odio». Abrió la puerta y salió al mundo exterior, sintiendo por primera vez el aire de la libertad verdadera. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía familia, pero tenía algo que nunca había poseído antes. Tenía elección, y había elegido el amor por encima del miedo, la autenticidad por encima de las apariencias, la esperanza por encima de la seguridad. Mientras caminaba por la avenida arbolada donde había jugado de niña, con sus 2 maletas y el corazón roto pero libre, Elena supo que su vida real apenas estaba comenzando. Detrás de ella, la mansión familiar se alzaba como un mausoleo de sueños marchitos y amor condicional. Adelante la esperaba la incertidumbre, pero también la posibilidad de construir algo genuino con el hombre que había despertado su alma dormida. El teléfono en su bolso sonó insistentemente. Era Alejandro de la Torre, que acababa de enterarse del escándalo y llamaba no para reconquistarla, sino para asegurarse de que entendiera las consecuencias de su traición. Elena miró la pantalla durante unos segundos, luego apagó el teléfono y lo guardó. Esa etapa de su vida había terminado para siempre. Con cada paso que daba alejándose de su pasado, Elena sentía como si fuera deshaciéndose de capas de falsedad que había acumulado durante años. La niña obediente estaba muriendo, y en su lugar nacía una mujer valiente, dispuesta a luchar por su felicidad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida, ese futuro le pertenecía completamente a ella. El viaje de regreso a Chiapas en autobús fue como un renacimiento doloroso pero necesario. Elena ocupó un asiento junto a la ventana, viendo pasar pueblos y paisajes mientras procesaba la magnitud de lo que había hecho. Sus ahorros personales alcanzaban apenas para unos días de hotel. No tenía trabajo, no tenía referencias que no estuvieran conectadas con su familia, y por primera vez en su vida enfrentaba la realidad de tener que mantenerse por sí misma. Pero extrañamente, en lugar de sentir terror, experimentaba una libertad embriagadora que hacía que cada respiración se sintiera más profunda y real. Kenai la esperaba en la estación de autobuses de Chiapas, aunque ella no le había dicho que regresaría. Había algo en la intuición tarahumara que le permitía percibir cuándo las almas necesitadas buscaban refugio. Cuando vio a Elena bajar del autobús con sus 2 maletas y los ojos hinchados de llorar, no necesitó explicaciones. Simplemente la abrazó en silencio, dejando que ella se desmoronara contra su pecho mientras liberaba días de tensión acumulada. «Ya estás en casa», murmuró contra su cabello, y esas palabras simples hicieron que Elena se diera cuenta de que nunca antes había tenido un verdadero hogar. La mansión familiar había sido una exhibición de riqueza, pero esto, los brazos de un hombre que la amaba incondicionalmente, esto era un santuario. Durante los días siguientes, Elena experimentó una transformación que iba más allá de lo físico. Kenai vivía en un pequeño apartamento, encima de una panadería tradicional. 2 habitaciones modestas pero llenas de calor humano y objetos con historia. Las paredes estaban decoradas con textiles tarahumara que su abuela había tejido, fotografías de su familia y estantes llenos de libros sobre gastronomía tradicional e historia indígena. Era un hogar construido con amor y memoria, no con dinero y ostentación. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Elena aprendió a vivir con lo esencial.
Descubrió que podía ser feliz durmiendo en una cama sencilla si despertaba en los brazos del hombre que amaba. Que una comida preparada con ingredientes frescos del mercado local sabía mejor que cualquier banquete de su vida anterior. Que las conversaciones profundas sobre sueños y filosofía de vida valían más que las charlas superficiales de los círculos sociales aristocráticos. Pero la transformación más profunda vino cuando Kenai le propuso matrimonio una tarde mientras cocinaban juntos. No hubo anillo de diamante ni declaración grandilocuente en un restaurante exclusivo. Simplemente estaban preparando mole para la cena, cuando él se detuvo. La miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente a su alma y dijo: «Elena, quiero que construyamos una vida juntos, no solo como amantes, sino como compañeros en todo. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran de pura felicidad. «Sí», susurró, y luego gritó: «Sí, sí, sí», mientras él la levantaba en brazos y giraba con ella en la pequeña cocina. En ese momento, rodeados del aroma del chocolate especiado y los chiles, Elena supo que había encontrado más riqueza verdadera que toda la que había dejado atrás. La boda fue una ceremonia única que fusionó tradiciones tarahumara y mexicanas en una celebración íntima pero profundamente significativa. Se realizó en un claro sagrado en las montañas de la Sierra Madre de Chiapas, donde los ancestros de Kenai habían celebrado sus propias ceremonias durante generaciones. El oficiante fue el abuelo de Kenai, un anciano sabio llamado Tayan, cuyas arrugas contaban historias de siglos y cuya presencia irradiaba una paz que calmaba hasta las almas más inquietas. Elena llevaba un vestido blanco sencillo, adornado con bordados tarahumara, que las mujeres de la comunidad habían hecho especialmente para ella, un gesto de aceptación que la conmovió hasta las lágrimas. Kenai vestía la ropa ceremonial de su pueblo, una camisa de cuero decorada con símbolos sagrados y pantalones tradicionales que habían pertenecido a su padre. Sus cabellos estaban trenzados con plumas de águila que simbolizaban la conexión con el mundo espiritual. La ceremonia comenzó al amanecer, cuando el sol pintaba las montañas de colores dorados y rosados. Tayan habló en rarámuri sobre la sagrada unión de dos almas que se habían reconocido a través de las barreras del tiempo y la cultura. Luego, en español, explicó a Elena el significado de cada ritual. El intercambio de piedras sagradas que representaban la fortaleza mutua, el compartir del agua de manantial que simbolizaba la pureza de su amor, el encendido conjunto del fuego sagrado que alumbraría su camino como pareja. Los pocos invitados presentes eran la familia espiritual que Elena había encontrado, cocineros tradicionales que habían conocido en el festival, artesanos locales que se habían convertido en amigos, y algunas mujeres tarahumara que habían acogido a Elena como hermana a pesar de las diferencias culturales. Cuando el anciano los declaró marido y mujer según las tradiciones ancestrales, el grito de alegría que se alzó entre las montañas parecía bendecido por los mismos dioses. La luna de miel la pasaron en una cabaña rústica junto a un lago cristalino, donde Kenai le enseñó secretos culinarios que su familia había guardado durante generaciones. Elena aprendió a identificar plantas comestibles, a preparar remedios naturales, a cocinar con técnicas que no requerían más tecnología que el fuego y las manos hábiles. Cada lección era un acto de amor, una transmisión de conocimiento ancestral que la convertía en guardiana de tradiciones milenarias. «Eres más tarahumara que muchas mujeres que nacieron en la tribu», le dijo Kenai una noche mientras contemplaban las estrellas desde su cama improvisada bajo el cielo abierto. «Tienes el corazón abierto para aprender y el respeto necesario para preservar lo sagrado». Cuando regresaron a Chiapas, trajeron consigo un sueño ambicioso: abrir un restaurante que honrara las tradiciones culinarias mientras las hacía accesibles al público general. Querían crear un puente entre culturas, un lugar donde la comida fuera vehículo de educación y entendimiento mutuo. Con los pocos ahorros que les quedaban y un préstamo de la cooperativa de artesanos locales, rentaron un local pequeño en una calle adoquinada del centro histórico. El espacio había sido una cantina abandonada con paredes de adobe desconchadas y un piso de ladrillo roto. Pero Elena vio potencial donde otros veían ruinas, y Kenai vio la oportunidad de plantar semillas de su cultura en tierra fértil. Durante 2 meses trabajaron de sol a sol, renovando el local con sus propias manos. Elena descubrió músculos que no sabía que tenía mientras lijaba maderas, pintaba paredes
y diseñaba la decoración con objetos artesanales que conseguían en los mercados. Kenai construyó un horno de barro tradicional y una cocina que combinaba lo ancestral con lo moderno, permitiendo que las técnicas tarahumara florecieran sin sacrificar la eficiencia. Las paredes las decoraron con textiles auténticos, fotografías que contaban la historia del pueblo tarahumara y plantas medicinales que, además de ser hermosas, servían como ingredientes frescos para los platillos. El resultado era un espacio cálido y acogedor que transportaba a los visitantes a otro mundo sin resultar kitsch o artificial. Corazón Mestizo abrió sus puertas un sábado de diciembre, con un menú que era poesía culinaria traducida en sabores. Kenai creó platillos que respetaban la esencia tarahumara, pero incorporaban técnicas modernas de presentación. Elena, que había demostrado un talento natural para el servicio y la comunicación intercultural, se convirtió en la embajadora perfecta entre la cocina y los comensales. Los primeros días fueron difíciles. Algunos locales mostraban resistencia hacia la comida de indios, y los turistas esperaban versiones comercializadas de comida mexicana genérica, pero gradualmente, la autenticidad y calidad de la propuesta comenzó a generar curiosidad. Los sabores complejos y únicos, la frescura de los ingredientes y especialmente la pasión con que Elena explicaba la historia detrás de cada platillo, comenzaron a conquistar paladares y corazones. La transformación de Elena era evidente para cualquiera que la conociera antes. Había perdido peso trabajando físicamente, pero había ganado una vitalidad que irradiaba desde adentro. Su piel brillaba con salud natural, sus ojos tenían una profundidad nueva y sus manos, antes suaves por la inactividad, ahora mostraban las marcas honrosas del trabajo productivo. Se había convertido en una mujer completa, dueña de su destino y orgullosa de cada callo ganado con esfuerzo. Kenai florecía como chef y como hombre al ver sus tradiciones respetadas y celebradas. Su creatividad culinaria alcanzó nuevas alturas al tener la libertad de experimentar, sin las restricciones comerciales que había enfrentado antes. Pero más importante aún, había encontrado en Elena no solo a una esposa, sino a una compañera verdadera que entendía y valoraba su herencia cultural. 3 meses después de la apertura, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó durante una mañana especialmente ocupada en el restaurante, cuando se sintió mareada mientras preparaba la mise en place para el almuerzo. Al principio pensó que era cansancio, pero cuando los síntomas se repitieron varios días seguidos, su intuición le confirmó lo que después una prueba médica corroboraría. El momento en que se lo contó a Kenai quedó grabado para siempre en su memoria. Él estaba experimentando con una nueva salsa cuando ella se acercó por detrás y le susurró al oído: «Nuestro bebé va a crecer conociendo el sabor de tus platillos desde antes de nacer». Kenai se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando las palabras. Luego se volvió lentamente, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad pura. «Un bebé», susurró, y cuando ella asintió radiante, él la levantó en brazos y gritó de alegría de una manera tan primitiva y hermosa que todos en la cocina se contagiaron de su emoción. En ese momento, rodeados del aroma de especias ancestrales y el calor del horno de barro, supieron que su familia sería el símbolo viviente de que el amor verdadero puede construir puentes entre cualquier diferencia. El embarazo de Elena coincidió con el crecimiento del restaurante. Las reseñas positivas comenzaron a aparecer en blogs de viaje y redes sociales, atrayendo a visitantes curiosos de otras ciudades e incluso otros países. Corazón Mestizo se estaba convirtiendo en algo más que un restaurante. Era un centro cultural donde las personas llegaban no solo por la comida, sino por la experiencia de conectar con tradiciones auténticas. Una tarde de febrero, mientras Elena atendía las mesas mostrando ya su vientre redondeado con orgullo, notó a un hombre mayor sentado solo en una esquina, observando todo con atención inusual. Vestía de manera sencilla pero elegante, y había algo en su manera de probar cada bocado y tomar notas discretas que despertó su curiosidad. Cuando se acercó a preguntarle si todo estaba bien, el hombre sonrió con una calidez que la tranquilizó inmediatamente. «Señora, ¿podría hablar con el chef?», preguntó con un acento que delataba educación refinada. «Me gustaría felicitarlo personalmente». Cuando Kenai salió de la cocina, aún con su delantal manchado de trabajo honesto, el hombre se levantó y se presentó como Francisco Reyes,
crítico gastronómico del periódico nacional más importante del país. Había llegado a Chiapas siguiendo rumores sobre un restaurante tarahumara extraordinario, esperando encontrar una curiosidad turística, pero había descubierto algo mucho más profundo y significativo. Chef Cóndor, dijo, extendiendo la mano con respeto genuino, he comido en los mejores restaurantes de México y el mundo, pero hacía años que no experimentaba algo tan auténtico y emocionalmente poderoso como su propuesta culinaria. Su comida cuenta historias que trascienden el sabor. La reseña que Francisco Reyes publicó 2 semanas después cambió todo para Corazón Mestizo. Tituló su artículo El Chef Tarahumara, que está revolucionando la gastronomía mexicana, y en 3 páginas completas describió no solo la excelencia culinaria del restaurante, sino la historia de amor y determinación detrás de su creación. Mencionó específicamente la transformación de Elena, una mujer que abandonó privilegios por autenticidad y encontró riqueza verdadera en la preservación cultural. El impacto fue inmediato y abrumador. Las reservaciones se agotaron con semanas de anticipación. Llegaron invitaciones para participar en festivales gastronómicos nacionales e internacionales. Productores de televisión querían hacer documentales sobre su historia. De la noche a la mañana, Corazón Mestizo se había convertido en un destino obligado para cualquier persona interesada en la alta gastronomía mexicana auténtica. Pero el éxito también trajo desafíos inesperados. Con la fama llegaron las envidias, los intentos de copia y algo más peligroso, la atención no deseada de personas que preferían que una historia como la suya permaneciera oculta. El mundo de privilegios que Elena había abandonado no había olvidado lo que consideraban una traición imperdonable, y pronto descubrirían que el éxito de los traidores era más doloroso para su orgullo que su simple desaparición. El éxito de Corazón Mestizo se extendió como ondas en un estanque, tocando lugares y personas que Elena y Kenai jamás imaginaron. La invitación para participar en la Cumbre Culinaria Internacional de Puebla llegó un martes por la mañana cuando Elena, ya con 6 meses de embarazo, organizaba las reservaciones que se habían duplicado después de la reseña nacional. No puedo creerlo, murmuró mientras leía la carta oficial por 3ª vez. Quieren que presentemos la cocina tarahumara en el evento gastronómico más importante de Latinoamérica. Sus manos temblaban de emoción mientras mostraba la invitación a Kenai, quien la abrazó con cuidado de no presionar su vientre prominente. El festival significaba reconocimiento internacional, pero también exposición masiva. Durante semanas se prepararon con la intensidad de atletas olímpicos, perfeccionando cada técnica, cada presentación, cada historia que acompañaría sus platillos. Elena practicaba su discurso sobre la fusión cultural mientras Kenai experimentaba conversiones de sus recetas tradicionales que pudieran prepararse para cientos de personas sin perder su esencia. La noche antes de viajar a la capital, mientras empacaban sus utensilios ceremoniales y especias especiales, Elena sintió las primeras pataditas fuertes de su bebé. Creo que también está emocionada, rió, tomando la mano de Kenai para que sintiera el movimiento. Nuestra hija va a nacer en un mundo donde su herencia tarahumara será motivo de orgullo, no de vergüenza. El festival superó todas sus expectativas. Su puesto atrajo multitudes desde el primer día, no solo por la curiosidad hacia la cocina tarahumara, sino por la historia de amor que Elena narraba mientras Kenai cocinaba. La conexión entre ambos era tan evidente, tan auténtica, que las personas se quedaban hipnotizadas viendo cómo se comunicaban con miradas y gestos mientras creaban arte culinario. Esta es la verdadera fusión, comentó un chef francés, reconocido internacionalmente después de probar el mole tarahumara de Kenai, no solo de sabores, sino de almas y culturas. Sus palabras fueron citadas en revistas especializadas, elevando aún más el perfil del restaurante. El momento culminante llegó cuando anunciaron los ganadores. Kenai Cóndor fue nombrado Chef Revelación del Año, convirtiéndose en el primer chef tarahumara en recibir un reconocimiento de tal magnitud. Cuando subió al escenario para recibir el premio, con Elena radiante en primera fila aplaudiendo con lágrimas de felicidad, dedicó su triunfo a mi esposa, que me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras, y a todas las abuelas tarahumaras que guardaron estos secretos culinarios, esperando el momento perfecto para compartirlos con el mundo. Pero el éxito también despertó fuerzas oscuras que habían permanecido dormidas. Alejandro de la Torre, el exprometido de Elena,
Había seguido obsesivamente cada paso del ascenso de la pareja. Su orgullo herido se había transformado en una sed de venganza que crecía con cada artículo positivo sobre Corazón Mestizo, con cada fotografía de Elena, sonriendo embarazada junto a su esposo Tarahumara. No puede ser que esa traidora esté viviendo feliz mientras nosotros sufrimos la humillación, le confesó a su padre durante una cena familiar. Don Aurelio de la Torre, patriarca de la dinastía textil, compartía el rencor de su hijo. Para ellos, el éxito de Elena era una bofetada personal que demostraba que se podía ser feliz sin su mundo de privilegios. La campaña de sabotaje comenzó sutilmente. Aparecieron reseñas negativas falsas en Internet, comentarios despectivos sobre la autenticidad cuestionable de la comida tarahumara, insinuaciones de que todo era un montaje publicitario. Luego, escaló a algo más peligroso. Inspectores de sanidad llegaron sin previo aviso múltiples veces, siempre encontrando violaciones menores que otros restaurantes pasaban por alto. Es extraño, comentó Kenai una noche después de que cerraran el restaurante más temprano, debido a una inspección sorpresa que había durado horas. Llevamos años cumpliendo con todos los estándares, y de repente, somos el restaurante más vigilado de Chiapas. Elena, ya en su 8º mes de embarazo, sintió una presión en el pecho que no tenía que ver con el bebé. No es casualidad, murmuró. Alguien quiere lastimarnos, y creo saber quién. Sus sospechas se confirmaron cuando llegó el golpe más devastador. Una noche, después de un día especialmente exitoso, atendiendo a un grupo de turistas japoneses que habían venido específicamente por la recomendación de una guía gastronómica internacional, regresaron al restaurante para una revisión final antes de cerrar. El olor les llegó antes de ver las llamas. Corazón Mestizo estaba ardiendo. Kenai corrió hacia el edificio, pero Elena lo detuvo con fuerza desesperada. «No puedes morir», gritó mientras las llamas devoraban los textiles tarahumara que decoraban las paredes, los libros de cocina tradicional, el horno de barro que habían construido con sus propias manos. Los bomberos llegaron demasiado tarde para salvar algo significativo. Mientras contemplaban los restos humeantes de su sueño hecho realidad, Elena sintió contracciones prematuras que la hicieron doblarse de dolor. El estrés y la impresión habían desencadenado el trabajo de parto. «El bebé viene», susurró con terror, aferrándose al brazo de Kenai. «No puede nacer así, no en medio de esta destrucción». En el hospital, mientras Elena luchaba contra un parto prematuro que los médicos intentaban detener, Kenai recibió la visita de un detective que investigaba el incendio. «No fue accidental», le informó con gravedad. «Encontramos evidencia de acelerante. Alguien quería destruir específicamente su restaurante». 3 días después, cuando finalmente lograron estabilizar el embarazo de Elena y asegurar que el bebé podía esperar un poco más para nacer, regresaron al lugar donde había estado su restaurante. Entre los escombros, Kenai encontró un objeto que helaba la sangre. Una tarjeta de presentación parcialmente quemada de Alejandro de la Torre. «Lo perdimos todo», murmuró Elena, contemplando los restos de meses de trabajo y sueños. «¿Cómo vamos a empezar de nuevo con un bebé en camino y sin dinero?» Pero cuando parecía que la desesperanza los envolvería completamente, comenzó a suceder algo inesperado. Los clientes regulares de Corazón Mestizo empezaron a llegar al lugar del incendio trayendo flores, cartas de apoyo y algo más valioso: dinero para ayudarlos a reconstruir. Doña Carmen, una anciana que venía todas las semanas a almorzar, porque la comida de Kenai le recordaba a su difunto esposo Tarahumara, llegó con una caja llena de billetes. «Vendí mis joyas», declaró con firmeza. «Este lugar me devolvió la alegría de comer. No voy a permitir que unos envidiosos destruyan algo tan hermoso». La comunidad gastronómica internacional también reaccionó. Chefs famosos iniciaron una campaña de recaudación. Medios especializados denunciaron el ataque, y el mismo crítico que los había descubierto escribió un artículo titulado «Cuando la envidia quema sueños», que generó una ola de solidaridad. Francisco Reyes visitó personalmente a la pareja en el hospital. «He estado investigando», les dijo con expresión seria, «y he encontrado conexiones muy interesantes entre este incendio y ciertas familias poderosas que prefieren mantener el status quo. Pero también he descubierto algo más. Tienen más aliados de los que imaginan». Mientras Elena descansaba con la mano protectora sobre su vientre,
Kenai sostenía la evidencia que incriminaba a sus enemigos. Ambos entendieron que enfrentaban la prueba más difícil de su amor, pero también se dieron cuenta de que habían construido algo más poderoso que un simple restaurante. Habían creado una comunidad, una familia extendida que estaba dispuesta a luchar por lo que representaban. La guerra contra los prejuicios y la envidia apenas comenzaba, pero ya no estaban solos en la batalla. 6 meses después del incendio, en una mañana dorada de mayo que parecía pintar el mundo con promesas, Elena sostenía a su hija Itzel contra su pecho. Estaban de pie, en silencio, ante la entrada del nuevo corazón mestizo, que se alzaba no como un edificio reconstruido, sino como un fénix renacido de las cenizas del odio, más fuerte, más brillante y más lleno de vida que nunca. El aire olía a madera nueva, a tierra húmeda y a las hierbas frescas que Kenai ya preparaba en la cocina, un aroma que era la sinfonía misma de un nuevo comienzo. El bebé, que había decidido llegar al mundo en medio del caos y la desesperación, había nacido finalmente en un nido de paz, sano y hermoso. Tenía los ojos de Kenai, profundos y oscuros como la noche estrellada del desierto, cargados de una sabiduría ancestral que parecía observar el mundo con una calma milenaria. Y tenía la sonrisa de Elena, una curva luminosa y valiente que había aprendido a florecer incluso en la adversidad. Itzel no era solo una hija, era un talismán, el símbolo viviente de que el amor verdadero, cuando es puesto a prueba por el fuego, no se quema, sino que se purifica, encontrando siempre la manera de florecer de nuevo. Elena besó su frente suave, sintiendo el latido rítmico de una vida nueva contra el suyo, y supo que cada lágrima, cada miedo y cada sacrificio habían valido la pena solo por ese instante de paz perfecta. La justicia, que a veces parece moverse con la lentitud de los glaciares, había llegado finalmente con la fuerza de una avalancha. La investigación, impulsada por la atención mediática que el crítico Francisco Reyes había generado, reveló toda la enredada y oscura verdad. La tarjeta de presentación quemada fue solo el primer hilo del que tirar. Pronto, testimonios y pruebas financieras demostraron sin lugar a dudas que Alejandro de la Torre y su padre, don Aurelio, habían orquestado no solo el incendio, sino toda una campaña de sabotaje. Ahora, ambos enfrentaban cargos criminales que desmantelarían su imperio y su libertad. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad de Monterrey. Las familias Vargas y de la Torre, antes pilares de poder y abolengo, veían su reputación hecha añicos. Los medios de comunicación, que una vez los glorificaron, ahora exponían sin piedad su red de prejuicios, odio y corrupción. La justicia poética, esa que no siempre se ve pero que el alma anhela, había llegado. Quienes intentaron destruir un sueño por envidia, ahora lo perdían todo por su propia y vacía crueldad. Elena y Kenai no sintieron alegría al saberlo, sino una profunda y melancólica compasión. Comprendieron que la verdadera prisión de los de la Torre no serían las rejas de una cárcel, sino la amargura de sus propios corazones. Pero la verdadera victoria, la que realmente importaba, no era la caída de sus enemigos, sino lo que había surgido de la destrucción. La noticia del incendio y la historia de la pareja se habían extendido como una leyenda moderna. Las donaciones llegaron de formas inesperadas. Un grupo de chefs de Buenos Aires organizó una cena benéfica. Una comunidad de artesanos de Perú envió textiles para decorar el nuevo local. Familias de toda Latinoamérica enviaban pequeñas cantidades de dinero junto a cartas que contaban cómo la historia de Elena y Kenai les había dado esperanza. Con esa ola de amor y solidaridad, el nuevo restaurante era ahora 3 veces más grande. Ya no era solo un lugar para comer, sino que había sido diseñado como un vibrante centro cultural. Las paredes de adobe estaban adornadas con murales que contaban leyendas tarahumaras, zapotecas y mayas. Había una pequeña biblioteca con libros sobre la historia de los pueblos originarios y una cocina abierta donde chefs de diferentes etnias venían a realizar residencias, aprendiendo de Kenai y compartiendo sus propios conocimientos. Corazón Mestizo se había convertido en lo que siempre soñaron, un puente viviente entre culturas, un lugar donde cada platillo era una lección de historia y cada conversación una semilla de entendimiento. La mañana de la reinauguración, mientras el sol se elevaba tiñendo de rosa las cúpulas de las iglesias de Chiapas,
Una sorpresa inesperada aguardaba a Elena. Un auto lujoso, de un modelo que ella conocía demasiado bien, se detuvo frente al restaurante. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de viejos fantasmas y una curiosidad cautelosa. De él descendió una mujer elegante, vestida con una sobriedad que no le era característica, y con un rostro visiblemente nervioso. Era Sofía Vargas, su madre. Después de meses de un silencio sepulcral, un silencio que Elena había interpretado como la confirmación final de su abandono, su madre estaba allí. Elena se quedó inmóvil, sosteniendo a Itzel con más fuerza. Los recuerdos de las palabras crueles, de la presión, del desprecio, luchaban en su interior contra el instinto primario de amor por la mujer que le dio la vida. Sofía se acercó lentamente, sus tacones caros resonando con timidez sobre el empedrado. Sus ojos, antes siempre críticos y distantes, ahora estaban llenos de una vulnerabilidad que Elena nunca había visto. Se detuvo a unos pasos, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacer que su hija desapareciera. «Elena», murmuró con voz quebrada, y las lágrimas genuinas de arrepentimiento, comenzaron a correr por las mejillas envejecidas. «Mi niña, he perdido tanto tiempo ahogada en mi orgullo tonto, en las apariencias, en esa jaula dorada que yo misma ayudé a construir. ¿Podrías algún día perdonar a una madre ciega que no supo ver la felicidad de su propia hija, porque estaba demasiado ocupada mirando lo que los demás pensarían?» El torrente de emociones dentro de Elena se rompió. Dejó escapar un sollozo que no sabía que estaba conteniendo. En ese momento, no vio a la matriarca de sociedad, sino a una mujer perdida que, al final de su vida, se daba cuenta de que había apostado por los valores equivocados. Elena dio un paso adelante y la abrazó. El abrazo que siguió sanó heridas que parecían incurables. Fue un abrazo torpe al principio, lleno de años de distancia, pero luego se fundió en una necesidad mutua de consuelo. Lloraron juntas, por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por los sueños rotos. Cuando se separaron, Sofía miró a la bebé en los brazos de Elena, sus ojos llenos de asombro y anhelo. «¿Puedo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena asintió, y con sumo cuidado, puso a Itzel en los brazos de su abuela. Mientras Sofía sostenía a la pequeña por primera vez, su rostro se transformó. El peso de décadas de rigidez social pareció desvanecerse. Miró a la bebé y comenzó a susurrarle disculpas, primero en español, y luego, para el completo asombro de Elena, en un rarámuri torpe pero lleno de intención. «Perdóname, pequeña estrella», dijo en la lengua del pueblo de Kenai, «por el daño que mi ignorancia causó». Elena la miró, boquiabierta. «He estado tomando clases», admitió Sofía, sin levantar la vista de su nieta. Quería entender el mundo del que vienes. El mundo que mi hija eligió por encima de todo lo que yo le ofrecí, y ahora entiendo por qué». En ese instante, Elena comprendió la lección más profunda de todas, que el perdón no era solo una liberación para quien lo recibe, sino una paz inmensa, una calma sanadora para quien lo otorga. Desde la cocina, Kenai observaba la escena en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios. Estaba preparando el banquete de inauguración con la precisión de un maestro y la pasión de un artista. Su éxito ya no se medía solo en premios internacionales o en las reseñas de 5 estrellas, sino en momentos como ese. Se medía en las sonrisas de quienes probaban sus platillos y sentían una conexión con la tierra, en los ojos de los jóvenes chefs indígenas, que ahora veían un futuro para sus tradiciones, y en la paz que finalmente había llegado a la familia de su esposa. Descubrió que la comida, su comida, podía ser medicina para el alma. Más tarde, mientras el restaurante bullía de vida, Elena se acercó a la cuna improvisada que habían puesto en un rincón tranquilo de la oficina. «Itzel», murmuró, acariciando la mejilla de su hija dormida. «Vas a crecer en un mundo donde ser diferente es un regalo, no una maldición. Tu sangre lleva la fuerza de 2 mundos, y tu corazón será el puente entre ellos». Cuando las puertas del nuevo corazón mestizo se abrieron oficialmente esa tarde, una multitud esperaba afuera. No solo eran turistas curiosos o críticos gastronómicos, sino familias enteras que habían viajado desde pueblos remotos de la sierra, vestidos con sus trajes tradicionales, para celebrar que sus sabores, sus historias, sus tradiciones culinarias,
tenían ahora un lugar de honor en el mundo moderno. Francisco Reyes, el crítico que los había descubierto, fue el encargado de cortar la cinta inaugural. Se paró frente a las cámaras de televisión nacional, pero no habló de comida, habló de coraje. Este lugar, declaró con voz firme, no es solo un restaurante. Representa lo mejor de México y de nuestra gente. La capacidad de honrar nuestras raíces más profundas mientras construimos, con valentía y amor, puentes hacia el futuro. Salud por Corazón Mestizo. Un aplauso estruendoso llenó la calle, una celebración de la resiliencia y la esperanza. Historias como la de Elena y Kenai nos recuerdan que la verdadera riqueza nace del corazón y que cada alma tiene una batalla que merece ser contada. Su viaje de hoy llega a un hermoso amanecer, pero hay otras batallas y otros amaneceres esperándote. A continuación, tienes 2 historias más que hemos elegido para ti, destacadas en tu pantalla. Si la fuerza de esta historia te conmovió, sabemos que estas también lo harán. Solo haz clic y continúa el viaje. Y mientras lo haces, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar esa campanita, porque así nos ayudas a seguir buscando y contando estas historias que, como la de hoy, nos cambian un poco por dentro. Esa noche, mucho después de que el último comensal se fuera y el eco de las felicitaciones de personalidades gastronómicas internacionales se apagara, Elena y Kenai se sentaron en la terraza de su hogar. La casa era modesta, pero la terraza tenía una vista magnífica de la ciudad y el cielo estrellado. Con Itzel durmiendo plácidamente en un Moisés entre ellos, observaban las luces del restaurante que brillaba a lo lejos como una estrella plantada en la tierra. Pero la verdadera luz, la que calentaba la noche fresca, estaba en sus corazones unidos. Kenai tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos. Eran manos que contaban una historia. Las de él, fuertes y callosas por el trabajo en la cocina. Las de ella, antes suaves y cuidadas, ahora también marcadas por el esfuerzo de construir un sueño con sus propias manos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Kenai en voz baja, su mirada fija en el perfil de su esposa, iluminado por la luna. Elena sonrió, una sonrisa melancólica y serena. Se tomó un momento, recordando a la joven asustada que había sido, prisionera de expectativas ajenas y prejuicios heredados. Recordó el miedo paralizante de salir por la puerta de la mansión, la incertidumbre de no tener nada, el dolor de las palabras de su padre. «Solo me arrepiento de haber tardado tanto en encontrarte», respondió, su voz suave como una caricia. «Pero luego pienso en el camino recorrido, y creo que tal vez tenía que vivir en esa oscuridad para poder apreciar completamente la luz que trajiste a mi vida. Tal vez necesitaba sentir el frío de una jaula dorada para entender el calor de un hogar de verdad». Itzel se removió en sueños, emitiendo un pequeño suspiro. Ambos se inclinaron para contemplarla con una ternura infinita, un amor tan vasto como el cielo sobre ellos. Su hija crecería libre, crecería sabiendo que era hija del amor que trasciende diferencias, heredera de 2 culturas ricas y orgullosas. Sería ciudadana de un mundo donde la diversidad no solo se tolera, sino que se celebra como la mayor de las fortalezas. En el horizonte, el primer indicio del amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores imposibles, violetas y naranjas que prometían la llegada de un nuevo día. Era la promesa de un futuro, donde el amor verdadero siempre triunfa sobre el odio, donde los sueños construidos con honestidad y perseverancia no pueden ser destruidos por la envidia, y donde las familias más fuertes no se forjan con los lazos de la sangre, sino con la elección consciente y diaria de amar sin condiciones. Elena había abandonado una vida de privilegios falsos, y en el proceso había encontrado la verdadera riqueza. Una riqueza que no se cuenta en pesos, ni se guarda en bancos, sino que se siente en el alma, un amor que la completaba, una familia que la llenaba de propósito, y la certeza inquebrantable de que había elegido bien al seguir los susurros de su corazón por encima de los gritos de las expectativas sociales.